Vamos a hacer ahora el ejercicio 5, ¿sí? Acá nos van a dar este polinomio que vamos a ver ahora, que es q de x, que es todo esto que ustedes ven acá. La idea acá es tratar de encontrar nuevamente el polinomio de Taylor, ¿sí? Pero acá vamos a tener que hallar, ¿sí?, todo lo que serían los polinomios de Taylor de grado n, ¿sí?, centrados en el 0, ¿sí?, dado que n va a ser desde 1 hasta 6, o sea, para escribirlo de esta manera vamos a hacer los polinomios desde el grado 1 hasta el grado 6. Entonces recuerden ustedes la forma genérica que tenían los polinomios de Taylor, que va a ser para x0 igual a 0, va a ser la imagen en 0 sobre 0 factorial más la primera derivada en 0 sobre 1 factorial por x a la 1 más, y así sucesivamente, hasta la derivada de grado n de 0 sobre n factorial por x a la n. ¿Sí? Ese es el patrón común que van a tener todos los polinomios. Entonces, fíjense, polinomio de grado 1 va a ser hasta acá, ¿sí? Entonces, la imagen en 0, ¿sí?, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Antes de hacer los polinomios de grado 1, de grado 2 y así hasta 6, lo que nos convendría es hallar las funciones derivadas y luego tratar de despejarlas, ¿ok? Esa sería un poco la idea. Entonces, vamos a dejar un espacio acá y decir, vamos a encontrar f, q, que es todo esto. Acá le puse f, pero porque es la notación genérica, pero con esto podemos sacar todo. Entonces, de acá, supónganse, vamos a derivar la primera, esto va a quedar 4 por x a la cuarta menos 8 por 3 por x al cuadrado menos 4 por 2 por x más 3, ¿sí? Entonces, la primera derivada en 0 va a ser, todo esto se hace 0, 0, 0, 0, 0 y el 3. La segunda derivada, ¿sí?, nos va a quedar 4 por 4 por x al cubo menos 8 por 3 por 2 por x menos 4 por 2 por 1 por x por 1, disculpen, ¿sí? Entonces, más la derivada del 3 queda 0. Entonces, la segunda derivada, ¿sí?, nos va a quedar 0 en 0, 0, 0, menos 8, ¿sí? Y después, así si buscamos la tercera derivada, ¿sí?, nos va a quedar 4 por 4 por 3 por x a la 2 menos 8 por 3 por 2 por 1. Esto se hace 0 y nos queda, ¿cómo es? Nos queda menos 48. Entonces, ¿cuál es el patrón que siguen todas las cuentas? ¿Sí? Si ustedes observan, va a ser lo siguiente, ¿sí? Antes de ir acá, voy a ir de este lado. Fíjense. Vamos a abrir un poquito el panorama, ¿sí? Recuerden ustedes que nuestra f era x a la cuarta menos 8, x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x menos 2. La primera derivada nos dio 0, ¿sí? La imagen obviamente nos da 2. La primera derivada en 0 nos dio 3, disculpen, que 3 es el coeficiente que estaba acá en 1. Cuando yo derivo evalúo en 0, esto me había dado menos 8, la segunda. Menos 8, ¿qué era? Era el resultado de hacer menos 4 por 2 por 1, que si ustedes observan era tener esta constante y luego multiplicar por este exponente y por el grado de lo que nosotros teníamos acá. La tercera derivada, ¿sí?, nos daba menos 48, que esto resultaba de hacer menos 8 por 3 por 2, o sea, multiplicar 8 por 3 y luego por la anterior. Y si hubiéramos hecho la cuarta derivada, ¿sí?, en este caso esto nos hubiera quedado 4 por 4 por 3 por 2, ¿sí?, por 1, ¿sí?, por x a la 1, ¿sí?, que en este caso nos hubiera quedado así, ¿sí? Entonces,
acá, fe de ratas, esto es un cuadrado y esto es un cubo, esto es un 1 a la 1. Entonces esto queda por 3. Directamente esto va a quedar, ¿sí?, con la cuenta que nos vaya quedando en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el patrón que hay que tratar de ir sacando en este caso? ¿Sí? La idea es, la derivada de orden n, ¿sí?, del 0 va a ser la primera constante, ¿sí?, que nosotros ya hemos tenido del término, ¿sí? Luego tenemos la derivada, ¿sí?, las subsiguientes derivadas, esto sería n por n menos 1 por, y así sucesivamente, hasta llegar al de grado que nosotros tenemos en ese caso, ¿sí? Acá el error mío fue en este cubo que está acá, ¿sí? Entonces, en este caso esto va a quedar 4 por 3, acá sería 4 por 3 por 2, ¿sí? 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, y ahí lo multiplico hasta llegar al valor de la imagen, o sea, esto sería hasta 1. Entonces, la derivada de grado n en 0 va a ser k por n factorial, ¿sí? K, que es la constante, ¿sí?, la constante del término de grado n, para que se entienda la idea. Observen lo siguiente. Voy a volver a copiar la función. Bueno, la función está acá, ¿no? Pero yo hago la primera derivada, ¿sí?, o lo que sería la primera derivada en 0. Si sigo esto me va a quedar ¿cuál es el que está, el de un grado menor? Va a ser el 3. Entonces tengo 3 por factorial de la derivada de esto, que, o sea, acá la derivada va a quedar 3 a la 1, ¿sí? O sea, sería por, ¿cómo es? Y en este caso esto sería por factorial de 1, ¿sí? O sea que vamos a tener 3. Si yo hago la segunda derivada, el término de la segunda derivada es este, el 4. Entonces va a quedar la constante, que es menos 4, ¿sí?, por, y acá en este caso lo que tengo es factorial de 2, por este 2 por 1. Entonces vamos a tener, ¿sí?, menos 8. ¿Ok? Si hago la tercera derivada, ¿sí?, el parámetro es este. Entonces vamos a costar la constante, que es menos 8, por 3 factorial, que en este caso nos queda lo que ustedes ven acá, ¿sí?, menos 48. Y lo mismo si hago la derivada cuarta en 0, esto me va a quedar como la constante, que es 1 por 4 factorial, ¿sí? Entonces tengo 4 factorial es 4 por 3, que es 12, por 2, que es 24, por 1, que es 24, por 1, 24. Entonces ahí queda, este sería el término. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar, volvemos acá, ¿no? Volvemos acá, volviendo a encontrar los términos que habíamos dicho al principio, ¿sí? Nosotros que dijimos, la derivada de grado n de x va a ser la constante, ¿sí?, por el factorial de ese grado. Entonces, en este caso, polinomio de grado 1, nos quedamos acá, ¿sí? Esto sería f en 0, que nos queda menos 2, más la primera derivada, ¿sí?, que nos va a quedar 3 por factorial de 1 sobre factorial de 1 por x a la 1, esto con esto se va. El polinomio de grado 2 queda lo mismo, ¿sí?, pero a esto le sumamos esta constante, que acaba de quedar como menos 4 por factorial de 2 sobre factorial de 2 por x al cuadrado, o sea que esto se va, y así sucesivamente, ¿sí? Si hacemos el grado 6, ya hasta la cuarta derivada tenemos, después no tenemos más, o sea, completamos todo, ¿no? 2 más 3 por x a la 1, más menos 4 por x al cuadrado, ¿sí? Y en este caso, después tenemos más menos 8 por x al cubo, ¿sí? Y después tenemos más 4, ¿sí?, 4 factorial, que es 1, que esto sería x a la cuarta, ¿sí? Entonces ahí con eso vamos obteniendo los resultados. Lo que acabamos de sacar nosotros es el siguiente enunciado. Fíjense que de todas las cuentas que hicimos, si hacemos la cuenta para cualquier derivada de grado n de esta función, el polinomio de grado n va a quedar igual que la función, ¿sí? O sea, va a quedar exactamente igual de cualquier grado que la función, ¿sí? O sea, siempre y cuando el grado del polinomio, ¿sí?, sea del más grande o igual
que el grado de la función polinómica que tenemos que ver. Si el grado es menor, obviamente no tenemos, o sea, o se va a achurar o a cortar la función previo a ese grado, ¿se entiende? Entonces, el enunciado es como sigue, yo no lo voy a escribir, pero para que se entienda. Yo tengo que f es una función polinómica de grado n, ¿sí? Entonces, si yo lo aproximo con un polinomio de Taylor de grado n, ¿sí? Lo que voy a tender es a aproximar la función exactamente. O sea, ese polinomio cuando yo lo derive va a quedar exactamente la misma función. Si yo lo derivo con un grado menor que la función, lo puedo aproximar bien, pero lo voy a aproximar con los términos menores o iguales que esa función. Por eso, si ustedes observan el patrón, fíjense, el polinomio 1 nos había quedado como menos 2 más 3x, que es la primera parte, ¿sí? O sea, la parte lineal de la función, si ustedes quieren. El polinomio de grado 2 nos había quedado hasta la parte cuadrática, ¿se entiende? Entonces, fíjense cómo ese patrón se queda. El polinomio más grande que yo podría calcular es exactamente este, el de 4, porque es el que me da la misma función. Polinomios más grandes que estos, ¿sí? De órdenes más grandes, si en cualquier polinomio de, vamos a ver así, polinomio de grado n de esa función para todo n mayor que el grado de esa función polinómica, ¿sí? Ese polinomio mayor o igual, ¿sí? Digo, va a quedar igual que esa función. Esto es un enunciado muy importante, pero que se entiende un poco de la lógica de por qué se aplica Taylor y por qué es tan bueno para aproximar funciones en estos casos. Así que nada, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y suscríbanse, por favor, para ver más trabajos como este.